Un momento. A ver, acá está. ¿Dónde está? Compartir. Pantalla. Pantalla. Pantalla completa. ¿Por qué no sales? Ahí estás. Aquí está la ventana, entonces. Acá está. ¿Se ve? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor, sí se puede observar. Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, están todos atentos, ¿no? ¿Mi grupo de práctica está presente alguien? No hay nadie. Wow, mi grupo de práctica no está. Empezamos. Parece que no están tus compañeros o están solo conectados. Empezaré, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame, de la delegada. Tracy, doctor. Tracy. Tracy, ¿empiezo todavía? Porque tus compañeros parece que ni siquiera contestan. No sé. Bueno, su grupo de práctica vendría en esta semana, ha sido el grupo 10. El grupo de... A ver, vamos a hacer así un sondeo. Ramírez Neira. Ramírez Neira. Sayuri Sí, Araceli. doctor. Buenas Castillo. tardes. Buenas tardes, Sayuri. Sayuri Araceli. William David. Ronald Richard. Roland Richard. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Rafael Aliaga. Presente, doctor. José Zaranca. Hola. Ya pues chicos, tienen Buenas que tardes, doctor. contestar. Presente. Ya, bueno, vamos a hacer. Muy bien. Doctor, Ya, vamos a hacerlo práctico. Sí, vamos a hacerlo práctico, Doctor. rápido. Dime. Me llamó, pero no pude contestar. Bueno, ya más vale tarde que nunca, como dice el refrán, ¿no? Miren, chicos, yo necesito que ustedes presten atención. Más que copiar, yo les puedo pasar las diapositivas si ustedes quieren que coleccionen. Pero el objetivo es aprender, ¿no? Aprender un poquito sobre lo que es el manejo de la evaluación, ¿no?, del paciente politraumatizado. En esta parte yo creo que nos dedicamos al manejo del paciente politraumatizado, pues en la atención fuera del hospital, extrahospitalario, ¿no? Intrahospitalario es otro manejo más fino, pero de todas maneras siempre tenemos que tener presente algunas cosas para poder nosotros salvar la vida del paciente. Obviamente en CP1 nosotros llevamos evaluación primaria, ¿no? Son los cuidados que le damos de manera inicial para evitar que una enfermedad agrave o lo lleve a la muerte. Entonces lo mismo acá, es muy parecido, pero quiero que ustedes se lo pongan bien en la cabeza porque los escenarios se presentan. El objetivo de esta clase, siempre me planteo y lo pongo, es hacer pues eso, una buena valoración, ¿no?, inicial en el manejo del paciente, ¿no? Pedir ayuda, que es uno de los factores, asegurar la escena y el traslado lo más rápido posible, porque eso es lo que salva la vida del paciente. Entonces, vamos a tener que tener un esquema mental que ustedes tienen que memorizar. Esto que vamos a tratar hoy día, ustedes memorizan el esquema, el famoso SXABCDE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien me puede decir lo que es la S? ¿Alguien me puede decir, se acuerdan de evaluación primaria cuando Asegurar la escena, doctor. Asegurar la escena en lugar seguro. Así es, chicos, esto es muy importante. Pero antes de esto, quiero presentar este cuadrito, porque ustedes se van a tropezar con cualquiera de estos. Por ejemplo, accidente de tránsito. Miren la cantidad de accidentes de tránsito que ocupa en el trauma y la principal causa de muerte, ¿no? El homicidio, el suicidio, ¿sí? El ahogamiento, fuego, envenenamiento y otras causas. Entonces nosotros tenemos que tener un enfoque claro de lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque la actuación va a ser muy similar, entonces tenemos que tener eso. A ver, hay una distribución, ¿no?, trimodal de la mortalidad, ¿no? El primer pico de muerte en segundos o minutos, que muchas veces nosotros no intervenimos ahí, porque cuando llegamos ya está muerto el paciente, pero nosotros de repente podemos hacer un rescate tal vez en ese, pero el segundo pico es nuestro.
El segundo pico es nuestro, depende de nosotros. Mucho de eso es el diagnóstico precoz, oportuno y la referencia rápida es lo que salva la vida. Muchas veces el paciente llega al hospital, lo entregan y lamentablemente ahí también hay fallas intrahospitalarias. O sea, las fallas en la atención del paciente politraumatizado ocurren desde el primer pico al tercer pico. Básicamente nuestro tema se desarrolla en el segundo pico, ¿sí? En el segundo pico, pero el tercer pico también es una... O sea, ¿de qué sirve a veces nosotros hacemos un rescate adecuado y al final en el hospital, créanme, he visto morir muchos pacientes en el hospital por un mal manejo? Hoy día vamos a ver esto. A ver, lo primero que tenemos que hacer es, pues, establecimiento de prioridades, ¿no? La primera prioridad, ante todo, va a ser siempre la valoración de la escena y la seguridad de la misma. Como les estoy mencionando a mis alumnos en la práctica, nosotros no podemos, por ejemplo, si tenemos un accidente de tránsito y estamos ahí, nosotros no podemos hacer el RCP del paciente al lado del vehículo que está derramando combustible, gas o hay fuego. ¿Por qué? Porque vamos a morir todos, va a explotar el carro. Nosotros no podemos hacer el RCP o la atención del paciente en medio de la pista. Va a pasar un carro y nos va a atropellar a los dos. Nosotros no podemos hacer un RCP en una zona donde se está incendiando. Tenemos que sacar primero a la persona, si es que se puede, ¿sí? Si es que se puede. No podemos sumar más daño. Nuestra vida es valiosa, igual que la vida de la persona que está ahí. Entonces, asegurar la escena es importante. Estamos en una zona sísmica y de repente hay un accidente, ocurre todo eso. No podemos hacer RCP en una zona que se va a derrumbar o que se va a incendiar o que va a explotar. Entonces, lo primero que hacemos, aseguramos escena y pedimos ayuda. Esto es importante, muy importante. Entonces, ahora, nosotros tenemos que, justamente ahí en la gráfica ustedes están viendo, ¿sí? La prioridad es salvar al mayor número de pacientes. Muchas veces hay pacientes que, parece mentira, tenemos que saber escoger, ¿no? Tenemos que tomar prioridades en esto, porque quiero que me comprendan que nos dedicamos al paciente más grave que a veces ya no tiene, no hay forma de salvarlo. O sea, hay accidentes de tránsito en los cuales ustedes van a ver que hay exposición de cerebro, hay amputaciones grandes, pero hay otros pacientes que tú puedes salvar. Entonces, el objetivo es salvar a la mayor cantidad de pacientes. Estamos hablando, tenemos que tomar prioridades. Muchos dirían, doctor, vamos a ir en el extrahospitalario al paciente politraumatizado que esté en peor estado, pero en él, ¿qué vas a poder hacer? A ver, yo pregunto, extrahospitalariamente yo no cuento con un dispositivo para el manejo de la vía aérea, no tengo fármacos, si se dan cuenta, ¿no? En cambio, en el intrahospitalario, nosotros priorizamos a los pacientes más graves, definitivamente. A ellos, porque hay bastante personal y todo, pero en el extrahospitalario hay que salvar a la mayor cantidad de pacientes, a la mayor cantidad de personas. Quiero que eso lo tengan bastante presente. Definitivamente, ¿no? Haremos lo que está ahí en el dibujo, en el diagrama, ¿no? Como hemos hecho la valoración de la escena, ya, entonces vamos a dirigir la evaluación a pacientes individualmente, ¿no? A cada uno de ellos. Y lo más importante, hacer el traslado rápido del paciente, que eso es lo que salva vida. Muchas veces dejamos al paciente ahí en espera, mandamos al que no nos corresponde y eso es algo que tenemos que aprender a valorar y hoy día lo vamos a hacer. Seguimos avanzando. Quiero que me entiendan esto. Este es un orden, ¿no? Un énfasis que tienen que tener presente. Primeramente, vamos a ver condiciones que pueden resultar en la pérdida de la vida del paciente. ¿Estamos de acuerdo? En ese paciente, nosotros vamos a dar la primera prioridad. Doctor, ¿qué condición podría producir pérdida de la vida? Supongamos que tiene un trauma torácico y se presenta un neumotórax a tensión. Pues nosotros tenemos que liberar esa presión intratorácica que se ha generado por el ingreso de aire entre la pleura y el pulmón, porque eso va a colapsar el pulmón, va a empujar el corazón, no va a dejarse todo un cuadro clínico que si nosotros no hacemos el debido manejo, el paciente va a morir. Una motora de atención, ¿dónde realizo la punción? ¿Quién me dice? A ver, ¿dónde? Línea Chicos, axilar, doctor. Segunda línea axilar, línea es media una clavicular. larga. ¿Cómo es la línea axilar? ¿Dónde realizo la punción? No se olviden, ¿ah? Pregunta de examen. Línea axilar anterior o media. Segundo espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Listo? Ahí queda. ¿Ya? Ahí se hace la punción para un neumotórax. Vamos. Entonces,
esa es una condición que puede resultar en pérdida de la vida del paciente. Si tú, hasta que lo refieras y todo, el paciente se muere. Otra condición, en el segundo caso, sería un paciente que puede resultar en pérdida de una extremidad, ¿no? Entonces, en ese caso tendremos que también hacer la referencia. Y por último, atendemos a los pacientes cuyas condiciones pues, no amenazan la vida o ninguna extremidad. Más o menos para que tengan idea de un orden de cómo los tenemos que atender. Aquí está. Lógicamente que en este cuadrito falta la S. Hemos hablado de la S, que es la valoración de la escena y pedir ayuda, ¿sí? La X, como lo dice bien claro ahí, es el control de cualquier tipo de hemorragia. Una hemorragia, pero no una hemorragia, bueno, en pocas palabras, no una hemorragia cualquiera, una hemorragia exsanguinante, aquella que ponga en peligro la vida. Por ejemplo, si tenemos una hemorragia, ruptura de la arteria femoral, de la arteria braquial, de la carótida primitiva, ¿qué va a ocurrir? La yugular externa es una vena, también puede sangrar. Esto rápidamente, en unos minutos, el paciente muere si nosotros no valoramos. Está el accidente de tránsito, el paciente inconsciente y tiene un rasgamiento, una ruptura de la arteria femoral, usted tiene que hacer un torniquete inmediatamente. Es un vaso grande, lo va a exsanguinar y lo va a matar. De nada va a servir hacer un RCP y todo, el paciente no va a salir porque no tiene sangre, pero está seco. Entonces, quiero que entiendan que esto es bastante importante y cuando nosotros actuamos sobre una hemorragia de tipo exsanguinante, el control de este se hace a través de un torniquete. Eso es muy importante. También, doctor, ¿podríamos hacer compresión? Sí, podríamos hacer compresión, pero muchas veces eso nos va a quitar la mano, porque a veces estamos solos, para poder valorar otras situaciones que se presentan en el paciente. De repente yo quiero, acuérdense que cuando un paciente está inconsciente, la lengua se va para atrás y obstruye la vía aérea. Entonces yo tengo que tratar de liberar, ver algún cuerpo extraño. Si estoy ahí comprimiendo la herida, entonces lógicamente me va a quitar, ¿no? A poder acondicionar o a verificar otras cosas que en el paciente está ocurriendo. Entonces lo ideal es poner un torniquete. Luego vamos a la A, ¿no? La A, que es la vía aérea permeable. Pues definitivamente yo tengo que verificar que esa vía aérea esté permeable. Entonces tengo que tener presente que el principal obstructor en un paciente inconsciente de la vía aérea es la lengua. Cuando un paciente está inconsciente, la principal causa de obstrucción de la vía es la lengua, ¿sí? Después de eso es cualquier cuerpo extraño. Puede ser un diente postizo, de repente estaba comiendo, no lo sé. Entonces yo quiero que ustedes hagan esa valoración. Vía aérea permeable, la A. Si yo tengo así, de frente, memorístico, me lo memorizo en mi cabeza. Es que de acá no pueden ustedes salir del CP2 sin haber memorizado todo esto. Porque cuando ustedes lleguen a ser internos, cuando ustedes trabajen en ambulancias, cuando ustedes hagan de R1 o lo que fuera, ustedes tienen que tener este orden en la evaluación clínica de un paciente. Esto se aplica en todos los pacientes, en emergencia, en trauma shock. El manejo puede ser extrahospitalario e intrahospitalario. Entonces yo los preparo para eso. Entonces ya sabemos, ¿no? La S asegura escena, generalmente en el extrahospitalario. También el control de la hemorragia ensanguinante, extrahospitalario. Intrahospitalario, de repente hay un control de hemorragia ensanguinante, sí, pero de otro tipo. Por ejemplo, una fractura de pelvis, tú no le puedes hacer. Hay un control, es una hemorragia interna. Una lesión de vaso esplénica, esplénica o de hígado, esto puede matar al paciente rápidamente. Entonces, también en él ocurre lo mismo. Tenemos que ese control, ¿dónde lo van a hacer? En sala de operaciones, en el hospital llega, le van a poner sangre, poligelinas, cristaloides, etc. Eso es importante, ¿no? En el manejo avanzado de la vía aérea siempre vamos a tener presente, ¿qué cosa? La intubación, ¿no? Si un paciente requiere o tiene condiciones de intubación, ahí lo vemos nosotros, inmediatamente hacemos un manejo avanzado colocando un tubo endotraqueal. Ahora, no solamente es el control de la vía aérea permeable, hay que tener mucho cuidado en un paciente politraumatizado en control de la columna cervical. Como yo les digo a mis alumnos, todo paciente politraumatizado debe ser considerado lesión de columna cervical hasta no demostrar lo contrario. ¿Cómo lo demostramos? A través de una radiografía de tórax, una radiografía, perdón, de columna cervical, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Que ustedes tengan presente, inclusive a la hora de explicar al paciente y sacarlo del vehículo que ha chocado, hay que hacerlo con mucho cuidado, sin hiperextender, sin poner lateralizar la columna. Por eso muchas veces cuando llegan los bomberos o el personal de ayuda, le colocan rápidamente el collarín cervical, ¿no? Porque la inmovilización va a ser importante. ¿De qué te va a servir que lo lleves a la emergencia o lo lleves al hospital cuando el paciente ya llega cuadripléjico, ¿no? Y muchas veces no va a tener un control. Acuérdense que el frénico, que inerva el principal músculo respiratorio, que es el diafragma,
se va a ver afectado, el paciente puede morir por una insuficiencia respiratoria en el traslado, todo por haberlo sacado mal o haber hecho un mal manejo, cuidado de la columna cervical. Hay que tener mucho cuidado en ese punto. El otro es la ventilación. Esto es muy importante, cómo respira el paciente. Aquí hay que tener mucho ojo. La ventilación es un factor primordial. Está usando músculos accesorios respiratorios, hay asimetría pulmonar, desbalance tóraco-abdominal, todo eso yo lo tengo que valorar. Lo tengo que valorar definitivamente. Chicos, ¿me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. Sí, doctor. muy bien, quiero que me presten atención, así que cierren los ojitos y me alucinen. Pero esta gráfica en su cabeza se queda. Tiene que quedarse en su cabeza, porque si no, no hemos aprendido nada. Solo con todo que ustedes me aprendan esta gráfica nada más, yo quedo, pero satisfecho. Satisfecho. Entonces, la ventilación es importante. Les dije, desbalance tóraco-abdominal, asimetría. Ahí ustedes en la asimetría se pueden dar cuenta, ¿no? Tranquilamente, de repente un emitórax levanta más que el otro. Puede ser un neumotórax, puede ser un hemotórax. ¿Por qué no? Una asimetría pulmonar. Normalmente cuando uno respira, el tórax se expande. Pero si hay una zona que se deprime, puede ser un tórax batiente, un tórax inestable. ¿No es cierto? Entonces yo tengo que ver eso, ¿no? Tengo que ver ese desbalance tóraco-abdominal. En las insuficiencias respiratorias, que son graves, hay un desbalance marcado entre el abdomen y la... Normalmente eso no es así. Ustedes por eso fíjense, cuando están echaditos, respiren, o vean la respiración de su familiar o alguien, para que ustedes vean una respiración, un movimiento de tórax normal. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de las anormalidades. Primero, nosotros en medicina vemos lo normal. Después podemos diagnosticar lo anormal, si no, no hay otra manera. ¿Sí? Entonces, eso es importante. En el punto C, circulación. En un paciente politraumatizado, en el cual sospechamos lesión de algún órgano interno o lo que fuera, nosotros tocamos las arterias grandes, generalmente la arteria del cuello, que es la carótida primitiva. Tenemos que ver la amplitud del latido, la frecuencia que está, la frecuencia cardíaca se ve ahí, pues no. Entonces tenemos que valorar eso. Tenemos que tener presente que cuando un paciente pierde sangre, ¿qué se altera primero? ¿Cuál de los signos vitales se altera primero ante la pérdida sanguínea? A ver, ¿quién me responde? Cualquiera, vamos, chicos, rápido para avanzar. Frecuencia cardíaca y presión arterial. No, dije, ¿cuál es primero? Estoy diciendo, o sea, me tienen que dar un solo dato. A ver, Presión arterial. Ya, el que Pulso dijo presión arterial. hablamos de frecuencia cardíaca. Lo primero que se altera es la frecuencia cardíaca, chicos. Lo primero. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente de que la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre al paso por los vasos, así de frente, la presión arterial depende de qué? De dos factores muy importantes. ¿Cuáles son esos factores de presión arterial? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula de presión arterial? Es que necesito que lo sepan, porque si no, no lo van a entender. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Y el gasto cardíaco es igual al volumen minuto. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo, no? Presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Gasto cardíaco igual a ¿qué? Es igual a volumen minuto. ¿Y volumen minuto qué cosa es? Volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. ¿Qué tal? Así es. Por eso el gasto cardíaco normalmente son 70 por 70, 4.900. O sea, más o menos circula 5 litros. Así se hace el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La presión arterial se tiene que mantener dentro de parámetros para poder irrigar todos los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Sí? Todos los tejidos de nuestro cuerpo se irrigan por una presión arterial. De repente por ahí alguien tiene 90-60, otro tiene 120-80. Esa es la presión que está acostumbrada a manejar para poder mantener sus órganos irrigados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que hace? Si la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica, pero el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca por el volumen de eyección, lo primero que hace el organismo es compensar esa pérdida sanguínea. ¿Y cómo lo compensa? Aumentando la frecuencia cardíaca. Pues. Aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso, lo primero que se eleva, pregunta, es la frecuencia cardíaca, no la presión arterial. La presión arterial recién cae cuando el paciente ha perdido aproximadamente un 20% de su volumen sanguíneo circulante. Lo primero que se altera es la frecuencia cardíaca. Sí, quiero que esto lo tengan bastante presente y no se olviden pues la fórmula de la presión arterial. Vamos al paso D. ¿Qué es? El déficit neurológico, ¿no? Definitivamente. Ahí el estado de conciencia lo vamos a evaluar nosotros a través de la escala de Glauco, ¿o no?
La escala de Glasgow con los valores van ¿de cuánto? ¿Cuánto es el mínimo valor del Glasgow y cuál es el mayor puntaje? De 3 a 3 15. a 15. De 3 a 15. Muy bien, espero que no se equivoquen, pues chicos, porque cuando les hacen las preguntas le ponen de 0 a 15 y marcan esa alternativa. Es de 3. Lo que es de 0 a 10 es el Apgar. No se olviden, el puntaje de Apgar para los neonatos. Ese sí empieza de 0. ¿Pueden creer que esa pregunta la han hecho y todo, ya se han equivocado la gente? Es de 3 a 15, o sea, el mínimo puntaje que da el puntaje de Glasgow es 3. Ahora, apréndanse, por favor, apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal, de memoria, porque ustedes lo van a hacer toda su vida. El médico, cuando estás en emergencia, ¿qué Glasgow tiene? Te va a preguntar y tú vas a estar sumando con tu calculadora. Eso no es así, o vas a estar sumando en tu mente o agarrando tu celular para revisar. Ustedes tienen que tenerlo en su mente y rápidamente decir, tiene un Glasgow de esto, Glasgow de 8, Glasgow de 10, Glasgow 12, Glasgow 13. Esto es fácil, eso es rápido de evaluar, pero tienen que tener en su mente, pues. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El déficit neurológico nosotros lo tenemos que valorar, tenemos que buscar signos importantes. Entonces, los signos importantes que siempre les he comentado a mi grupo de práctica es buscar las pupilas, ¿no? Las pupilas es importante. Ahí buscamos un signo de focalización. ¿Qué signo buscamos en la pupila? La midriasis paralítica unilateral. ¿Me captan, no? Me captan lo que les quiero dar a entender, ¿verdad? ¿Saben lo que es una midriasis, no? Es una dilatación pupilar. Una pupila más grande que la otra. ¿Estamos de acuerdo? Y encima no es fotorreactiva. Cuando tú le pones una linterna, ¿qué ocurre cuando le iluminas con la luz? La pupila normalmente se contrae. Pero como hay un daño del tercer par, porque es el tercer par el que controla la pupila, ¿qué va a ocurrir? Que el paciente está con la pupila dilatada, pero solo una pupila. La otra está normal. Entonces, eso es un signo de focalización claro que nos indica una lesión a nivel del bulbo raquídeo. Pero ¿y por qué se lesiona el bulbo raquídeo? Obviamente hay un daño cerebral, puede ser un hematoma epidural por el trauma, puede ser un hematoma subdural por el trauma, ¿sí? O una lesión y el golpe mismo produce un edema cerebral grande. Como el cerebro no puede salir porque tenemos el cráneo, ¿qué es lo que hace? Empuja todas las estructuras por el agujero magno y comprime el bulbo. Entonces, ¿qué ocurre? El tercer par que está ahí es el afectado y se produce el famoso ojito abierto en uno, o sea, la pupila dilatada y paralítica. Entonces, la midriasis paralítica unilateral es un signo de focalización muy importante que ustedes tienen que valorar en el paciente politraumatizado, ya sea extrahospitalario o intrahospitalario. ¿Por qué creen que usan linterna, pues, los médicos, que van o su celular en todo caso? Para eso es. ¿Me captan, no? ¿Me captan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, espero que me capten. Otro signo importante que tenemos que buscar, los signos de focalización. Hoy día vamos a salir aprendiendo signos de focalización. Un resumen del Fustinioni, que el que quiere ampliar conocimientos neurológicos se va al Fustinioni y ahí va a encontrar todo esto. Todo lo que les estoy hablando. Entonces, ¿cuál es el signo de focalización importante que ustedes van a buscar? La hemiparesia o la hemiplegia. Lógicamente, el paciente cuando está consciente, luego lo vas a evaluar y te vas a dar cuenta que tiene dificultad para mover una pierna, un brazo. Estamos hablando, mira, de hemiparesia o hemiplegia. Hemiparesia, debilidad, hemiplegia, que no mueve. O sea, puede mover solo una mano, ¿no? Empieza a hablar así. Entonces, es otro signo importante que tenemos que tener presente. Pero estoy poniendo en orden. Primero la pupila. Luego vemos eso. Luego, ¿qué vemos? El reflejo de Babinski, ¿no? Babinski. A mi grupo le dejé para que busquen, para que se amplíen. ¿Hay alguien de mi grupo acá? ¿Alguien de mi grupo de práctica que dejé tarea? ¿Está o no está el grupo? No hay nadie. Sí, está. Ya, me imagino que lo han revisado, ¿no? Yo se los dejé para que vayan y vean el dibujo, porque eso les va a servir en el futuro. Eso les va a servir, pues. Eso se hace. Reflejo de Babinski, que tienen que buscar la hiperreflexia. Hay que tomarle los reflejos para ver los reflejos normales. En un paciente con daño de primera neurona, hay hiperreflexia. También es otro signo de focalización. Y por último, la parálisis facial central, que yo les he mencionado. Entonces, esos signos de focalización que hoy han aprendido, y espero se acuerden, porque cuando sean internos, a la hora de llenar su historia, ahí les va a servir todo esto. Doctor, no signos de focalización. No encuentro ningún signo de focalización. Todas las historias de los internos están, no signos de focalización, y ni siquiera saben qué es eso.
Solo llenan por llenar, pero eso no es así. Acá le estamos aprendiendo con ustedes que son los signos de focalización para que en el futuro ustedes lo busquen. Si no sabes qué buscar, ¿cómo lo vas a encontrar? Entonces, por eso les estoy dando los datos, para que ustedes lo busquen. ¿Quieren leer más? Fustinioni, neurología. Ahí van a encontrar todo esto. Un ratito, chicos, discúlpenme. Sí, te escucho. Dime, amigo. Dime. Ya. Entonces, los signos de focalización es importante buscar, ¿no? No, estoy en clase. Dime, ¿qué pasó? Sí, hoy día sí, linda. Los Tucanes 114. Ya, linda. Gracias. Te agradezco mucho. Ya. Entonces, chicos, disculpen pensé que era algo importante. Entonces, es importante evaluar esto. Ahora, doctor, ¿y para qué me sirve esto? De esta evaluación que yo realice, yo voy a decidir, y todo termina en esto, y como le dije a mis compañeros, todo va a terminar, los casos graves, en un manejo avanzado de la vía aérea. Sí, así es. Entonces, ¿qué cosa significa eso? El uso de dispositivos para poder intubar, o dispositivos donde se pone una máscara facial, el uso de un resucitador manual, AMBU, para darle, porque muchas veces no hacemos la respiración boca a boca, pues, ¿no? Pero lamentablemente no hay. De repente es tu familiar o alguien, tienes que saber alinear, traccionar la mandíbula, hiperextender la triple maniobra en caso de lesión cervical y darle el alineamiento respectivo para poder hacer el alineamiento. Muchas veces solamente basta con hacer el alineamiento del eje y el paciente empieza a respirar porque la lengua se pone a un costadito y empieza a entrar aire. Respira. Es una forma, ¿no? La tracción mandibular, eso en la práctica es lo que se tiene que ver. La tracción mandibular, hiperextensión, el paciente se despierta. La lengua que está yendo hacia atrás y el paciente está en una posición donde la lengua le está obstruyendo la vía aérea, pero tú haces esa tracción, el paciente, la lengua se acomoda y va. Listo. Pero si tú quieres hacer un manejo avanzado, ahí utilizas un tubo de Mayo o cánula de Gödel, utilizas el AMBU, que acá está justamente donde está ventilación, ahí ven el AMBU. AMBU o resucitador manual, ¿eh? AMBU es la marca. Acá está la máscara facial, está el resucitador manual. Los que han hecho práctica conmigo, yo creo que les he mostrado esto. Porque esto yo les muestro siempre a todos y les hago ver para que ustedes vean cómo se utiliza. Acá está su bolsita de reservorio y tiene una conexión a oxígeno. Normalmente esto lo manejan el personal de ambulancia o aquellos socorristas que vienen, ¿no? Ahora, el manejo avanzado significa el uso del laringoscopio, que también a mi grupo de práctica les he enseñado cómo tienen que usar un laringoscopio, y la colocación de un tubo endotraqueal. Esa es la manera. La circulación, para poder hacer el control, ¿qué tengo que poner? Una vía periférica. Ninguno de ustedes, chicos, debe irse sin aprender a poner una vía periférica. Tienen que practicar colocar una vía periférica. Es importante, salva vidas. Salva vidas. Entonces, de toda esta evaluación que yo realizo en el paciente, ¿cuáles van a ser mis criterios para yo hacer un manejo avanzado de vía aérea o intubar al paciente? Muchas veces ustedes, chicos, van a estar en emergencia y vas a decir así, tiene criterios para intubar, preparen todo. De repente tú no sabes intubar, pero en los hospitales hay especialistas. Está el intensivista, está el anestesiólogo, está el emergenciólogo. Ellos saben intubar, es parte de su profesión. Entonces, pero basta con que alguien pues le diga, doctor, tenemos un paciente con criterios para intubar. ¿Cuáles son los criterios para intubar? Hoy día lo vamos a aprender. ¿Listo? Uno de los criterios muy importantes es la escala de Glasgow. Un Glasgow menor de 8, el paciente debe ser intubado. ¿Por qué? Porque los pacientes con escala de Glasgow baja, menor de 8, porque de 3 a 8 es grave, ¿qué es lo que ocurre? Ya no hay control de los reflejos de tos y deglución. Esos son reflejos primitivos. Cuando normalmente, a ver, se te pasa una saliva a la vía aérea, ¿qué haces? Una tos hasta eliminar el arrocito, lo que se te haya metido. Pero cuando el Glasgow está por debajo de 8, ya no existe eso. Entonces el paciente se puede aspirar. Por eso muchos pacientes en trauma se aspiran y se mueren por el síndrome de Mendelssohn, neumonitis por aspiración. Por eso de ahí la importancia de darnos cuenta y hacer una valoración rápida y decir, este paciente tiene un criterio para intubar, está con Glasgow de 8, preparen todo para intubar. No puedo intubar, ya, llamen a sala de operaciones que vengan al anestesiólogo, llamen a la UCI que venga el intensivista. Es que esa es la manera de trabajar. Tenemos que prevenir que se produzca algún daño. ¿Qué otro más es un criterio para intubar un paciente? Un paciente que agudamente ingrese en disnea. Disnea, dificultad para respirar, chicos. ¿Qué es lo que hacemos ahí? No va a ser un asmático, ¿no?
a un asmático es un disneico crónico. Este paciente le da su crisis de asma, pero tú sabes el diagnóstico, ¿qué? Es asmático, no lo voy a intubar, ¿no? Tiene tiraje, tiene todo, satura 90, tiene frecuencia respiratoria de 40. Sí, está disneico definitivamente, y encima está cianótico, pero es un asmático. ¿Cuál es el manejo ahí? Inhalaciones con oxígeno y beta-2 agonistas. Fenoterol, 10 gotas en cloruro de sodio, pum, lo ponemos a oxígeno a 10 litros y el paciente mejora. Corticoides endovenosos, el paciente mejora de su cuadro de asma. Eso no se intuba, por lo general, porque en cambio hay un estatus asmático que no sale, no baja. Caballero, lo tengo que intubar y llevarlo a máquina. Eso también ocurre, pero es en poco porcentaje de pacientes asmáticos. Viene un paciente con EPOC, esos fumadores crónicos que hacen enfisema, hacen bronquitis crónica. Ellos también vienen con tiraje, saturan 90, pero esa es su forma de vida, andan con su oxígeno. No sé si han visto alguna vez un anciano con su oxígeno andando, no lo vas a intubar, pues. Doctor, ¿no se intuba a todos ellos? Sí, alguna vez le puede dar una neumonía, un EPOC, ahí sí lo tendría que intubar, ¿no? Pero la mayoría tampoco no se intuba, porque son disneicos crónicos. Eso quiero que lo tengan valorado. En cambio, un paciente que agudamente está disneico lo intubo. Doctor, ¿y qué caso podría ser? A ver, vamos a suponer uno frecuente. Un paciente que tiene una fractura de cadera, está postrado en su cama y a nadie se le ocurre prevenir la tromboembolia. La éstasis sanguínea en los vasos profundos produce coágulos. Un coágulo sube y se va al pulmón. ¿Qué pasaría? Se produce un shunt, ¿no? Acuérdense que el oxígeno ingresa, llega al alveolo y del alveolo pasa a la sangre. ¿Cómo se llama ese proceso? Hematosis. Pero si la sangre es bloqueada, porque no hay, no pasa pues, porque hay un trombo que se ha metido. ¿Qué se va a producir ahí? Se produce pues definitivamente un shunt, ¿no? Se produce ahí un bloqueo de eso, de esa hematosis. Entonces el paciente entra en disnea, dificultad para respirar. No puede respirar. Hay un espacio muerto que se está dando ahí. No puede respirar el paciente. Es un paciente agudamente disneico. Se está bloqueando esa hematosis, hay que intubarlo. Y hay que ver la causa. Así como él, hay muchos pacientes. Un paciente que de repente se le produce una ruptura de un aneurima cerebral, se cae al suelo. Tenemos que valorar ahí el paciente igualito, se produce el edema cerebral, enclavamiento, todos los signos de neurológicos lo vas a observar. Tu Babinski, tu midriasis paralítica, tu hiperreflexia. Entonces, en ese paciente, ¿qué vas a hacer? Glauco menos de 8, tienes que intubarlo. Pues. Un paciente que tiene quemadura facial, por ejemplo, quemadura por inhalación. Si se ha quemado la cara, ha inhalado aire caliente. Ese aire caliente va a producir edema en la vía aérea en el tiempo. Hay que intubarlo. ¿Qué otro paciente? Traumatismo de cuello. Un traumatismo de cuello severo, hay que intubarlo. ¿Por qué? Porque ese golpe se edematiza y comprime la vía aérea y el paciente no puede respirar. Y cuando tú lo quieres intubar en último momento, ya no lo pueden intubar, está todo cerrado. Entonces hay que prevenir, ¿sí? ¿Qué otro criterio para intubar, doctor? Los criterios que manejamos en el COVID, ¿no? Paciente con una PO2 menor de 60. Ahora, para los curiosos, agarran su libro de Guyton de Fisiología Médica o su Gannon y ahí revisan la curva de disolución de la hemoglobina y van a darse cuenta que el punto de corte es 60. ¿Por qué es importante el punto de corte 60? Entonces, por eso tomamos ese criterio nosotros. Le sacamos un análisis de gases arteriales. Tiene una PO2 menor de 60, una PCO2, que es la concentración de oxígeno en sangre, de CO2 en sangre, mayor de 50, asociado a un índice de Kirby menor de 100, criterio para intubar, de LAGA. Así intubamos a los COVID. PAFI o índice de Kirby, que es lo mismo, menor de 100, mi grupo lo debe saber porque le dejé tarea, PO2 menor de 60 y PCO2 mayor de 50, y tuve ese paciente. Así, en el acto, rapidito, ya no necesito valor nada más. Se llama criterio gasométrico. Chicos, ¿están conmigo? Sí, doctor. Bueno, al menos hay una que está conmigo. Sí, doctor. El resto. Bueno, Sí, entonces, doctor. eso es importante, ¿ya? Por último, chicos, Sí, nunca olvidemos exponer al paciente. ¿Qué significa exponer? Hay que quitarle la ropa. Muchas fracturas de cadera, que ahí se puede ir como 3 a 4 litros de sangre, no se han dado cuenta porque no le han quitado la ropa. No sangra, hay un sangrado interno, hay una fractura de fémur, se va 3 litros de sangre. Una fractura de pelvis, se va toda la sangre. Entonces, ¿cómo lo vas a ver
No te vas a dar cuenta porque no lo has expuesto, no le has quitado la ropa. Por eso la importancia de exponer al paciente para valorar otras cosas adicionales. No es que yo vengo, agarro una tijera y le corto toda la ropa. No, es que hay que exponerlo. De esa manera nosotros vamos a poder ver cualquier tipo de traumatismo que se escapa al ojo humano. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Si me han captado, en buena hora. Bueno, ya acá creo que ya esto lo hemos visto. Y este es el gráfico con el que ustedes se quedan. A ver, una estrategia de aprendizaje, dice, es la famosa foto mental. Así se llama. Doctor, ¿y cómo se hace eso? Ah, pues es entrenamiento, ¿no? Entrenamiento. O sea, significa le tomo una foto de esto, ¡plá!, con mi mente. Doctor, ¿y cómo puedo entrenar mi mente para tomar fotos mentales? Primero lo sacamos una copia y lo pegamos en la zona donde más vamos. Y revisamos todos los días, porque acá está la esencia de todo CP2. Acá está la esencia. Yo con esto que ustedes aprendan en este curso de CP2, feliz. Yo estoy seguro que el doctor Álvarez está feliz diciendo, mira, aprendió esto. Porque todo, acuérdense del gráfico que está acá arriba. Todo lo que ustedes van a ver está acá. Mira, este grafiquito que yo les mencioné de las principales causas. Todos ellos, igual, ustedes tienen que hacer esto. Esto es importante. Esto se tiene que hacer en todo paciente. Sigamos ese orden. Mira que está facilito. S, X, A, B, C, D, E. Más fácil no puede ser. Cuando estamos haciendo esta evaluación, nos vamos a dar cuenta. Vía aérea permeable, no respira, no tiene pulso. ¿Ante qué estamos, chicos? ¿Ante qué estamos? Vía aérea permeable, no respira, no tiene pulso. ¿Ante qué estamos? Ya pues, Un paro cardiorrespiratorio. Entonces, el paro cardiorrespiratorio es un diagnóstico clínico. No necesita un aparato, no necesita nada, es clínico, totalmente clínico. ¿Y qué cosa voy a hacer? El famoso RCP, ¿no? 30 compresiones, 2 ventilaciones. 100 a 120 compresiones por minuto, 2 ventilaciones. ¿Qué tal? Pregunta de examen. Si un paciente está intubado, ¿cuántas ventilaciones le damos? En el RCP. Paciente intubado, ¿cuántas ventilaciones le damos? ¿Seguirá siendo 32 ventilaciones? Pregunto. 100 a 120 por minuto. No se olviden, es una ventilación cada 6 segundos. ¿Listo? Esta pregunta es una pregunta que siempre hacen, así que no se vayan a olvidar. Los que han estado acá podrán responderla toda fácil. Vamos a ver, ¿qué más hay acá? Muy bien, la hemorragia sanguinante, ya para repetir nada más, esa es una amputación ahí por una bomba, una granada, no lo sé. Ustedes lo que tienen que poner, ¿qué cosa es lo que dije? Torniquete, señores. ¿Estamos de acuerdo? Solo es un resumen nomás de lo que ya se ha hecho. Otras hemorragias, si es una arterial, ¿cómo diferenciamos? Lógicamente, eso sale como un chorro que está saltando, ¿no? Salta cuando es arterial. En cambio, venosa sale de manera continua y es un poquito más oscura. Y la capilar, pues esa es la que es un raspón, ¿no? Ahí lo único que puede hacer es comprimir, no pone en peligro la vida. La arterial, sí, si es así como esta que está en la gráfica del nervio de la arteria braquial, lógicamente que puede ensanguinar al paciente. Podemos hacer la compresión directa o el torniquete y referirlo rápidamente a un hospital. ¿Perfecto? Listo. Seguimos adelante. Bueno, hay varias formas de control, ¿no? Es presión directa, etcétera. Cosas que ustedes ya saben, hemos hecho en la práctica. Pero el torniquete es el que va a ayudar sí o sí a hacer esto. Seguimos ahí. Bueno, para que ustedes vean un poquito más, si están viendo el uso del torniquete que se coloque, pueden hacerlo con una correa, una soga, una pita, lo que fuera. La cosa es que controle que sangre. Esto es importante. Les hablé en la primera parte que muchas veces en el paciente inconsciente es la lengua el principal obstructor de la vía aérea. Entonces lo que tenemos que hacer es alinear esto. Pero ojo, en la primera parte del gráfico está haciendo la alineación de los ejes, pero ahí se supone que ya no pensamos que la columna cervical está lesionada. En cambio, la manera que está haciendo la tracción en la segunda gráfica es cuando uno sospecha que puede haber lesión de columna cervical. Y muchas veces haciendo esta maniobra, la tracción mandibular, el paciente se despierta. Este paciente está inconsciente y se despierta con este estímulo porque es un poquito doloroso. Aquí no estamos inclinando, levantando el mentón ni nada por el estilo,
O sea, no corremos el riesgo de lesionar. Y encima estamos traccionando. Si hubiera una fractura, usted más bien lo está alineando, ¿no? Pero en cambio, cuando tú haces el movimiento de palanca, de elevarlo, ahí puedes hacer la sección medular. Pues hay que tener mucho cuidado. A ver, seguimos adelante. Lógicamente, si encuentro un cuerpo extraño, lo retiro y el paciente va a empezar a ventilar, ¿no? Puede ser un trozo de carne. A ver, suponer de repente lo encuentras, está en el suelo tirado o de repente ha sido pues un cuerpo extraño, ¿no? Podemos hacer la maniobra de Heimlich. Si es que estuviera el paciente, estamos en un restaurante y de repente el paciente está comiendo y se le pasa un trozo de carne a la vía aérea. ¿Qué va a hacer? El signo universal del atragantamiento, se va a agarrar el cuello. Automáticamente se va a desesperar porque es desesperante. Entonces tú tienes que ayudarlo, apoyarlo con la técnica de Heimlich, que ya obviamente en la práctica lo habrán hecho o en su teoría. Entonces con eso lo ayudamos a retirar. Doctor, y no se retira ni con el Heimlich, puede haber casos graves y severos, tiene que hacerse la crico de emergencia, ¿no? Que es un procedimiento que también ustedes como médicos tienen que tener conocimiento. Como yo le mencioné a mi grupo de práctica, yo he hecho crico. He hecho crico de emergencia para retirar un cuerpo extraño. Lo he hecho al toque, lo he hecho en 10 segundos. Se hace, pues. La cosa es que el paciente salga vivo. Seguimos adelante. Estos son los dispositivos para el manejo de la vía aérea. Lógicamente, extrahospitalario no lo vas a tener, pero en los hospitales sí tenemos. Acá tenemos el famoso AMBU, que le dicen, pero esa es la marca. Este es un resucitador manual, acá está su máscara facial. ¿Sí? Tenemos equipo de binocrisis, tenemos tubos de distintos tamaños, tenemos laringoscopio con distintas hojas, la hoja 4 para el adulto, la hoja 3 para las damas, y luego las hojas más pequeñas de acuerdo a edad pediátrica. Todo esto, acá hay una máscara laringia, que es un dispositivo supraglótico. Esto también puede ser de medida de rescate momentáneo, dispositivo supraglótico, máscara laringia, pero este es el definitivo, tubo endotraqueal. No hay nada como un tubo endotraqueal. Ese es el mejor. Listo, seguimos avanzando. ¿Qué más hay? Muy bien, mira acá cómo están haciendo los dos socorristas. Están tratando de alinear, traccionar, van a colocarle probablemente el collarín cervical. Mira, dice, mira, todo paciente traumatizado con un mecanismo de lesión contusa significativa es sospechoso de lesión vertebral. Hasta no demostrar lo contrario, ustedes asumen que tienen lesión cervical. Así no van a fallar. Seguimos adelante, mira cómo le colocan. Ellos colocan así el dispositivo para poder inmovilizar la columna cervical, ¿no? Excelente. La ventilación, oxigenación, ya les dije ya que eso se hace de esta manera. Ahí está el dispositivo para que ustedes lo vean, lo reconozcan. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuál es su nombre? ¿Quién me dice? Doctor, disculpa, creo que se ha parado su diapositiva. ¿En qué está? Estoy en el dibujo ya. ¿En qué están? ¿Qué dice la diapositiva? El manejo de la vía aérea. Está el AMBU y todo eso. Ahorita está el AMBU ahí. Cambio. Ahí está. ¿Está el AMBU? ¿Está el AMBU? Sí, ya se puede ver. Ya bueno, AMBU no le digamos el resucitador manual. ¿Por qué? Porque AMBU es la marca. Hay Brown también, o sea, le diríamos el Brown, ¿no? Pero todos se han quedado con AMBU. AMBU, pásame el AMBU, pásame el AMBU. Pero esa es la marca. AMBU es la marca, ¿eh? Ojo. En cambio, este se llama resucitador manual y esta es la manera correcta como se coloca en el rostro del paciente. A los que han hecho práctica conmigo, yo les he dicho cómo tienen que poner sus dedos, ¿no? Aquí, lógicamente, en la segunda gráfica no está como debería ser, porque van 3 dedos debajo de la mandíbula y los demás van sobre la máscara facial. Bueno, los que hemos hecho práctica lo hemos visto ahí en el hospital. Seguimos bajando. Lógicamente, acá ya aseguraron la vía aérea, lo intubaron al paciente y con el resucitador manual le están dando oxígeno, ¿no? El paciente seguramente está bien grave porque ya está intubado, ya definitivamente tiene los criterios para intubar, que eso es importante que ustedes aprendan a valorar. Como les dije, les acabo de decir cuáles son los criterios para intubar. Espero que ustedes, por favor, diagnostiquen a un paciente cuando está para intubar. Suficiente con el doctor tiene criterios para intubar, ya, el doctor no sé intubar, pero hay otro especialista que lo puede hacer, de repente en el tiempo vas a aprender. No es difícil, no es difícil. Un entrenamiento de unas 2 semanas, ya estarían intubando. Muy bien, sigamos. Mira, ¿qué hacemos acá? Hay una circulación. Evidentemente yo no observo un sangrado, pero ese es una navaja. ¿Qué cosa podría lesionar con esa punta dirigida hacia allá? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué podría lesionar ahí? Vaso, doctor. ¿Qué? Vaso. Claro, el vaso está dirigido hacia el área esplénica, ¿no? Acuérdense que el abdomen se divide. Esa lesión ahorita, según los cuadrantes que nosotros dividimos, ¿no? Está más o menos entre epigastrio y hipogastrio, pero está dirigida la punta de la navaja hacia lo que es el hipocondrio izquierdo. Entonces, en esa zona se encuentra el vaso, ¿no?
el vaso se encuentra. Entonces, ¿puede haber una lesión? Sí, definitivamente. Y todo este contenido, doctor, es gordito. ¿Qué gordito? Eso puede ser sangre. Entonces, tenemos que hacer una valoración adecuada. En los hospitales, lógicamente, se hace la percusión. Ustedes tienen que percutir su abdomen y darse cuenta, timpánico, mate. Cuando está lleno de sangre, ya no hay timpanismo, todo es matidez. Por ahí alguien quiere asegurarse un ecofaz. En todos los hospitales hay ecografía, le sacan al día, está ocupado todo. Sangre, sala de operaciones, urgente. Hasta mientras le ponemos una vía, no busquen vía en los brazos, hay que buscar en el cuello, de frente, a la yugular externa. A la yugular interna también, yo le busco vía ahí en el cuello. Está rapidísimo, le coloco al toque poligelina y me voy a fijar cómo está el llenado capilar. Hay signos que nos dicen hipoperfusión. Pido sangre y le paso sangre, pues, ¿no? Entonces, eso es muy importante de valorar, pero eso se llama manejo intrahospitalario. La perfusión, lógicamente, es importante valorar si el paciente está en shock o no. ¿Qué es el shock? Es un estado de hipoperfusión tisular, en el cual no llega la sangre ni el oxígeno. Entonces, ¿qué cosa ocurre cuando no llega sangre y oxígeno? Nosotros somos seres aeróbicos. ¿Qué va a ocurrir? Se va a producir el metabolismo anaeróbico con una gran producción de lactato, hidrogeniones y radicales libres. ¿Y qué va a generar todo esto, doctor? La maquinaria celular va a seguir funcionando, va a producir un aumento del CO2, ¿sí? Entonces produce hipercapnia, produce acidosis, produce hipoxia. Todo esto es la famosa triada de la muerte, que después va a ir acompañado de coagulopatía y hipotermia, la pentalogía de la muerte. ¿Se han dado cuenta? Todo tiene un orden. Entonces nosotros tenemos que valorar que el paciente no esté en un estado de shock. ¿De qué shock estamos hablando? Shock hipovolémico, que es el más frecuente. Entonces, ¿cómo lo vamos a valorar? Uno, la taquicardia, presión arterial baja, la media por debajo de 50. ¿Qué más vamos a tener ahí? Llenado capilar lento. Normalmente es menor de 2 segundos. Va a estar en 4 o 5 segundos. Entonces, yo quiero que ustedes aprendan a diagnosticar así. Esto es en segundos, ¿ah? Esto es rápido. Es rapidísimo. Llego y ya me doy cuenta de qué está el paciente, en qué condiciones está. Yo le toco el pulso y al toque este es un pulso parvus, y es un pulso parvus o débil, lento. Es un pulso parvus y una frecuencia de 130, 140, que hay un sangrado grande. El paciente ha perdido sangre, encima le examino las escleras, veo el llenado capilar y la planta de las manos y pies. Este paciente tiene hemoglobina de 5, 3. Así al ojo, rapidito. Eso es la experiencia, ¿no? O sea, ustedes van a darse cuenta ya cuando sean mayores, más adelante, médicos, así que están ahí todos los días metidos en esto, se van a dar cuenta. Pero no se preocupen, chicos, estoy hablándoles de cosas que nosotros hacemos normalmente en los hospitales. El pulso, como les dije, ¿dónde vamos a tomarlo nosotros? En los vasos grandes, ¿no? Generalmente el carotidio. Pueden tomarlo en el radial también, ¿no? Aprendan a tocar el pulso, toquen el pulso a sus papás, a sus mamás, a sus hermanitos. Ustedes mismos valoren el pulso radial, cubital. Aprendan a identificar un pulso. Queremos identificarlo mejor, doctor. Lean Semiología de Massey. Todo lo que es pulso y tipo de pulso. Hay como 20 pulsos diferentes. El médico debe ser semiólogo, definitivamente. ¿Eh? Se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho. Somos médicos ahorita de laboratorio. Pero vuelvo a repetirlo. Ustedes pueden hacer la diferencia. Cuando lean Semiología Médica, que van a llevar, que es un curso importantísimo, ustedes tienen que aprender ahí a valorar los tipos de pulsos. Es importante, ¿eh? Los ruidos pulmonares, los ruidos cardíacos. Todos esos diagnósticos se hacen así. Si no conocemos, ¿cómo vamos a diagnosticar? Nunca. Seguimos. La piel, como les dije, el color es importante, ¿no? La cianosis distal. Es importante ver la cianosis, ¿no? La palidez, la frialdad de la piel, el color marmóreo. Esos cambios se van generalmente en las zonas distales, en los dedos, en los pies. El llenado capilar debe ser menor de 2 segundos. Entonces está mayor de 2 segundos, está hablando de hipoperfusión. Triada de la muerte, no se olviden. Seguimos avanzando. Mira aquí. ¿Qué les parece? Bueno, tenemos que identificar que esto de acá, por ejemplo, puede ser por un trauma, una embolia, frío, quemadura puede ser. Es diferente, ¿no? Pero más o menos para que se den cuenta, ¿no? En cambio acá sí, así van a haber pacientes cianóticos. Las uñas se ponen de ese color. Ahora, ustedes también tienen que valorar, no vaya a ser un cardiópata. Los cardiópatas tienen dedos cianóticos, pero hay algo característico, los dedos hipocráticos en palillo de tambor. Cuando lleven semiología lo van a ver, se van a acordar de los dedos en palillo de tambor. Entonces, ellos ya pues tienen esto, ¿no? Tienen las uñas en vidrio de reloj, que le llaman. Son los pacientes con insuficiencias cardíacas o respiratorias de larga data. Pero en un paciente agudo que no tiene esos signos, y ustedes observan acrocianosis o cianosis distal, definitivamente hay que sospechar un estado de hipoperfusión, algo está ocurriendo. O no hay sangre, no está llegando la sangre, y si está llegando la sangre, no hay oxígeno. ¿Por qué? Porque hay un problema a nivel de la membrana alveolo capilar. Es fácil hacer el diagnóstico, pero como les dije, tienen que aprender un poquito de fisiología.
Vamos, seguimos avanzando. La temperatura es otro parámetro importante. Acuérdense que el calor también se disipa a través de la circulación sanguínea. Así es. Si no hay sangre, ¿qué va a pasar? La temperatura cae. Y la hipotermia es otro factor importante que nos lleva a la pentalogía de la muerte. Seguimos avanzando. El déficit neurológico, ya les había mencionado. Está dentro del examen. Acá estamos a nivel de conciencia, ¿no? Alerta, confusión, somnolencia, etcétera. Tenemos que ver esto. ¿Y cómo lo hacemos, doctor? Con la escala de Glasgow, pues. La escala de Glasgow es aquella que nos va a valorar todo esto, ¿no? Muchos factores pueden ocurrir. Acá tenemos a la escala. Es importante que ustedes lo vean y hacen, ¿no? Esto lo tienen que tener de memoria. Igualito, foto mental estos chicos. Porque esto lo van a usar de acá toda su vida. Toda su vida. Entonces lo tienen que tener así en su cabeza. Al menos los parámetros que están acá. Lo tienen que tener, sí o sí. Entonces le sacamos una copia y pues lo ponemos en la puerta de mi refrigerador, en la puerta del baño, donde ustedes estén. O lo ponemos en nuestra libreta, ¿no? En nuestra ficha para poder aprenderlo, porque lo voy a manejar siempre, pues tengo que dominarlo, no me puedo olvidar. Igual que el Apgar también. La escala de Apgar para evaluar neonatos cuando hay nacimientos. No se olviden, ¿eh? Es importante esto. Seguimos adelante. Exposición del paciente. Como les dije, hay que remover la ropa, es importante esto. Y ojo, cuando hay cuerpos extraños no hay que hacerlos. Muchas veces no hay que retirar los cuerpos extraños, ¿no? O tampoco las fracturas. Hay una fractura expuesta, muchas veces queremos hacer la reducción. Eso es contraproducente, puedes lesionar un vaso o algo. Mejor es inmovilizar y trasladar. ¿Sí? Y si hay una hemorragia de un vaso, poner el torniquete. Así como han hecho, ellos han colocado ahí un torniquete en una posible lesión. Entonces esa es la manera. Y hacer la referencia rápida en un hospital. La evaluación secundaria hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero esto ya es algo diferente, ¿no? Tenemos que hacer preguntas al paciente, cuando está consciente, ¿no? Este es en la parte, acuérdense, uno que pone en peligro la vida del paciente, el otro pone en peligro un miembro, y en el otro no pone en peligro la vida ni el miembro del paciente. Entonces ahí le preguntas todo lo que quieras. Antecedentes, diabetes, asma, hipertensión, es alérgico a alguna medicina, sufre de alguna enfermedad, etcétera. Tú le preguntas todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero vuelvo a repetirlo, nosotros vamos a la primera parte, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esta parte? También es importante muchas veces preguntar, porque a veces le puedes colocar, el paciente es alérgico a la penicilina, y por ahí tú utilizas penicilina, de repente es alérgico a algún alaine o a un metamizol sódico, y tú le pones. Entonces, a veces hay familiares, es alérgico a alguna medicina a su familiar, siempre preguntas si el paciente está inconsciente, ¿no? Y si está consciente, le preguntas a él. Obviamente acá le vamos a tomar todos los signos, ya todo lo que tú quieras lo vas a monitorizar, pero en la primera parte, muchas veces yo, por ejemplo, induzco o puedo inferir la presión arterial a través del pulso, ¿no? Entonces, como les dije, en esta parte ya hacemos todo lo que tú quieras. Acá ya los antecedentes, llenamos la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos avanzando, ¿no? Ya es una revisión, como les dije, más detallada. Uno va haciendo una exploración física, le pregunta los antecedentes del paciente, revisa en el monitor los signos vitales. Ah, ojo, que el paciente esté estable no significa que no se vaya a complicar después, ¿ah? Muchas veces el paciente llega a los hospitales y lo ves con una presión adecuada, pero con bastante dolor abdominal. Hay una ruptura esplénica que poco a poco va sangrando, sangrando y lo va llevando a un estado de shock. Y ahí la importancia de hacer una valoración rápida y poder disponer si el paciente es quirúrgico o no. Eso es importante, ¿no? Esa valoración se hace en los hospitales. Seguimos avanzando, vemos pues lo que es la cabeza, ¿no? Hay que buscar si hay alguna lesión, laceración, abrasión. Si tenemos los famosos ojos de mapache, tenemos otorragia o salida de sangre por el oído, que implica una lesión de base de cráneo, ¿no? A veces los traumatismos son así. Ahí en ese momento estamos también volviendo a verificar las pupilas, viendo la ambliopía paralítica. En el cuello tenemos que ver si hay enfisema o no, tenemos que tocarlo. Hay que palpar el cuello, ver cómo están los vasos sanguíneos, cómo está la arteria, si está yendo el pulso muy bien, ya todo eso lo vamos viendo, ¿no? Una fractura laríngea, como dice ahí, hay una crepitación en la zona, ¿no? El paciente cuando está consciente empieza a roncar, tiene una ronquera que antes no tenía, ¿no? El enfisema subcutáneo es importante, significa que hay una lesión en la vía aérea en cualquier parte, puede ser en la tráquea, puede ser en un bronquio, etcétera, se va a manifestar a través de un enfisema subcutáneo. ¿Qué es enfisema, doctor? Es la salida de aire a los tejidos, pues. Tú lo tocas y crepita, parece que estuvieras agarrando, ¿cómo sería esto? Como un globito de carne, así, lo tocas, así suena, una crepitación te da. Esos son los enfisemas, ¿no? Es bastante frecuente, ¿eh? Se observa mucho en las emergencias, en las UCI. Y siempre tenemos que pensar también en lo que es la fractura cervical, ¿no? Hacer la valoración, tomar la radiografía para poder darnos cuenta que no tiene. En el tórax, ya les mencioné antes, hay que buscar deformaciones, movimiento paradójico para pensar en un tórax batiente.
qué tipo de ventilación tiene el paciente, si es, hay simetría, hay desbalance tóraco-abdominal, etcétera. Tenemos que hacer un examen, auscultar al paciente, ver el murmullo vesicular. Ante una disminución tenemos que pensar en un neumotórax de atención, tenemos que pensar en un hemotórax, ¿sí? Tenemos que pensar varias cosas, tenemos que ver los sonidos cardíacos también, hay que auscultar el corazón. Si tenemos sonidos cardíacos lejanos o ausentes que no se escuchan bien, ingurgitación yugular, hipotensión arterial, ruidos cardíacos apagados, sospechamos en un taponamiento cardíaco, ¿no? O sea, mire, la clínica es así, la triada de Bett, ¿no? Para los que no saben, busquen en su libro, para todos, tarea para todos, triada de Bett. Ustedes esa triada lo van a ver en el taponamiento cardíaco, pregunta de examen. Seguimos avanzando, ¿no? En el abdomen tenemos que ver la equimosis periumbilical. Eso se va a ver en los sangrados retroperitoneales, ¿no? Se ve una equimosis periumbilical, por eso hay que exponer al paciente. En la pelvis hay una hemorragia interna masiva, ahí también vamos a ver nosotros que se mueven los fragmentos fracturados. Cuando tú le haces un examen de pelvis así suave nomás, se nota la crepitación de los huesos. Entonces hay que tener mucho cuidado también en eso porque podemos aumentar la hemorragia interna. En los genitales también hay que hacer un examen de todas maneras y siempre pues con los cuidados respectivos, dependiendo si es una gestante o no, ¿no? A veces hay pacientes politraumatizados y son gestantes, están avanzados su gestación, etcétera. Hay que hacer bastante cuidado, por eso hay especialidades. Bueno, y así, y acá más o menos para que ustedes vean lo que era lo que les estaba mencionando en el examen neurológico, lo que les dije, la midriasis paralítica, ¿no? Ahí están viendo. Ustedes ven ahí a la chica, mira, una pupila más grande que la otra, ¿sí? Entonces, el nervio que se está alterando es el tercer nervio paracraneal, motor ocular común. No se olviden, chicos, ¿eh? No se olviden. Y acá más o menos estamos viendo cómo son. Las pupilas son isocóricas, normales, pupilas dilatadas, midriáticas, ambas. ¿En qué caso se ve esto, chicos? ¿En qué caso se ve las dilatadas? Les mencioné, a ver, mi grupo, si escucharon la práctica. Ambos ojos dilatados. ¿En qué caso se ve? Esto se ve bastante en las discotecas, en esos lugares donde la gente se tira sus tronchitos o se pone su marihuana. No se olviden que la cocaína, la marihuana y la anfetamina producen dilatación pupilar, ¿ya? La midriasis de ambos, pero es de ambos ojos, pues. Esto no, esto sí es diferente. Así no se produce por drogas. En cambio, cuando ustedes vean con su linterna, como internos, las dos están dilatadas. Esto es cocaína, marihuana o anfetamina, listo. Y de repente por ahí ven miosis. Está miótico, ambos ojos mióticos. Esto es por opioides. Mira, qué fácil es la medicina, ¿no? Lo aprendimos en CP2, ¿no? No se olvide. Asimétricas o anisocóricas es lo que estamos viendo acá. Acá hay un daño cerebral. Algo está ocurriendo a nivel del cerebro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también hay que saber examinar. Una vez me llamaron, chicos, y esta es una anécdota, pero a veces siempre lo cuento, ¿no? A mis residentes. Doctor, el paciente tiene midriasis paralítica. Es arrefléxico. Me fui a ver y era un ojo de vidrio. No se habían dado cuenta que tenía ojo postizo de vidrio. Mira, para que se den cuenta que hasta eso pasa. Y no tenían nada. Ya le estaban mandando a sacar tomografía, todo, mira, para que vean. O sea, por favor, verifiquen bien. Eso lo que les digo es cierto, no vayan a pensar que es una broma. Seguimos avanzando. Bueno, lógicamente, si hacemos una reanimación cardiopulmonar en un paciente, ¿sí? Hay una buena reanimación. Yo he hecho reanimación pulmonar a una paciente una vez que hizo paro, 45 minutos. Normalmente se hace 20 minutos, pero como era una persona de 20 años, era joven, le hicimos la reanimación 45 minutos. Ustedes no saben cómo dolían mis brazos. Y salió del paro en 45 minutos después de 7 descargas con el desfibrilador. Paciente que actualmente está viva, salió caminando de la unidad de cuidados intensivos, porque la llevamos a la unidad de cuidados intensivos 2 semanas, lo cual demuestra que el RCP bien realizado salva vidas. Pero de nada va a servir el RCP bien hecho si usted no controla una hemorragia exsanguinante, de ahí la importancia de ese control. Obviamente, pues el RCP no se hace en pacientes con materia cerebral expuesta, ¿no? Entonces hay que hacer RCP a los pacientes que son víctimas de ahogamiento, si están en hielo, inclusive 10 minutos, 15 minutos después se puede hacer. Acuérdense que eso produce disminución de lo que es la mecánica cerebral, ¿no? Entonces disminuye el consumo metabólico de oxígeno y estos pacientes pueden sobrevivir más tiempo. Muy bien, chicos. Y por último, el resumen, ¿no? Mejor pronóstico, menor tiempo de traslado. Preguntas. Hola, ¿están ahí? Doctor, una pregunta. Las pupilas anisocóricas se podrían relacionar con la hemiplegia, ¿verdad? Hemiplegia, digo.
Claro, claro. No, acuérdate que dije que los signos de focalización eran uno de ellos esto y también la hemiplegia o hemiparesia, ¿no? Entonces, estos pacientes muchas veces tienen este asunto, tienen este problema. Por ejemplo, un paciente que tiene, vamos a suponer, un hematoma epidural. Se traumatizó y se golpeó en el lado derecho. ¿Qué ocurre con la pupila? Va a encontrar una pupila dilatada, ¿sí? Hay una compresión del tercer par, por eso se produce este cuadro. De repente hay una lesión, no solamente por el hematoma, o sea, un pedazo de sangre que está dentro del cerebro en forma de semiluna, que ahí se ve en la tomografía. También hay daño de la corteza cerebral, entonces el paciente, las funciones motoras del lado derecho, o del lado izquierdo en este caso, se van a producir, o sea, se va a poner debilidad, usted va a empezar a ver que hay hiperreflexo, los signos de focalización, va a haber Babinski, ¿entiendes? Va a ver, todos esos cuadros se ven. Es un signo de focalización y puede acompañarse de esta pupila midriática unilateral. ¿Preguntas? Doctor, buenas tardes. Consulta, por favor. Con respecto al nervio abducens, con respecto a la parálisis, ¿no tiene nada de influencia ahí? ¿El nervio qué me dices? ¿Nervio abducens? Sí, o sea, el motor ocular externo. No. Aquí es totalmente diferente. Este es motor ocular común, el nervio, el tercer par. El tercer par es el que está afectado acá. Esto lo van a ver ustedes. Esto que estamos hablando ahorita, no vayan a pensar ustedes que no lo van a ver. El problema es que ustedes no lo buscan. Están con su paciente en emergencia y créanme, todo esto se olvida, es que entran en desorden, pues. Entran en un desorden completo. Por eso primero tenemos que entrar, al paciente llega, hacemos el X, si es que no lo han valorado ya, porque muchas veces el paciente llega con torniquete, vemos la vía aérea, si el paciente está despierto, ventila espontáneamente, rápidamente mi cabeza va, si está ventilando, tiene frecuencia cardíaca, no está en paro cardíaco. ¿Cómo está la circulación? Le tomo el pulso, tengo dudas, le tomo la presión, ¿sí? Busco los signos de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De frialdad distal, que tenga cianosis, que tenga llenado capilar bajo, me va a hacer la sospecha. Voy descubriendo al paciente, ausculto, veo la simetría de la ventilación, todo es un examen rápido. Entonces, por ese motivo es importante ver esto. Y no me olvido, agarro mi linternita, rápidamente voy a las pupilas, ¿no? Porque hay pacientes que ingresan con trastorno del sensorio y muchas veces son por alcohol, muchas veces eso te das cuenta porque pues tiene un tufazo, ¿no? Pero imagínate que aquel que ha tomado drogas, ha consumido cocaína, marihuana, anfetamina, este paciente llega con trastorno del sensorio, tú lo evalúas, tiene un rasgo de 8, le miras la pupila, ambas están dilatadas. Ah, este es por drogas, pero igual tengo que hacer un control de la vía aérea porque el lago está menor de 8. ¿Estamos de acuerdo? Así es eso. ¿Preguntas? Doctor, una consulta. Dime. Usted mencionó algunos criterios para intubar, pero también creo que mencionó traumas hemodinámicos. Muy bien, muy bien. Ese es otro criterio. ¿Qué? Trastornos hemodinámicos. Confundí la palabra. Sí, así es. Trastornos hemodinámicos significa que haya una pérdida sanguínea, presión arterial caída, un paciente que tenga, por ejemplo, un choque anafiláctico, suponte. En este paciente no hay pérdida sanguínea. En este paciente se está produciendo un shock distributivo, ¿no es cierto? Igual que en el shock séptico. Muchas veces ahí no hay pérdida sanguínea. En un shock neurogénico, ahí tampoco hay pérdida sanguínea, pero hay vasoplegia por vasodilatación de todos los nervios, de todas las arterias, perdón. Entonces, en ellos también nosotros tenemos que intubarlo. Entonces, hay que realizar la intubación del paciente. Uno de los chicos. ¿Aló? Ah, muchas gracias. Mira, yo no estoy bien. Sí, gracias. Ya chicos. Los trastornos hemodinámicos definitivamente tenemos que valorar y es un criterio para intubar. Paciente hipotenso, con shock hipovolémico, neurogénico, cardiogénico, distributivo, los intubamos. Los estados de shock se intuban, señores. Muy bien, choque hemodinámico. Muy buen aporte porque se me había pasado, no les había hecho esa parte. Otra pregunta. Pregunten pues chicos, porque para completar hay algunas cosas que a veces se salen del contexto, pero que son importantes, ¿no?
Hola. ¿Me escuchan o se cortó la señal? Sí, doctor. Otra cosa que había mencionado es acerca del punto de corte 60. ¿A qué se refería con eso? Vuelvo a repetir, normalmente la PO2 en una persona normal está por encima de 90, ¿sí? Ese es lo normal, o sea, la presión de oxígeno. A ver, quiero que ustedes me comprendan algo. Normalmente nosotros respiramos a qué FIO2, ¿saben? Díganme sí o no, así rapidito para avanzar. ¿Saben lo que es la FIO2? No. No, Ya, doctor. la FIO2 es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno? ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno que hay en el aire? Pues es lo que quiero saber. 21%, chicos. Acuérdense de pregrado. Pregrado no, inclusive antes del colegio. La fracción, el aire está compuesto por oxígeno, nitrógeno y otros gases. ¿Correcto? ¿Hasta ahí miento? No. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno que hay en el aire? 21%. Entonces, ¿cuánto es la FiO2 o fracción inspirada de oxígeno? Que es lo mismo, 21%. Me voy a Cerro de Pasco, doctor. Ahí la FiO2 también será 21%. No, ¿se han dado cuenta que cuando suben a la altura hay dificultad para respirar? Creo que alguna vez han ido de viaje a la altura. ¿Les habrá pasado que hay un poquito de dificultad para respirar o no? ¿Por qué? Porque ahí la FiO2 es menor. El oxígeno, conforme subes, va disminuyendo. Entonces la FiO2 en Cerro de Pasco será 18%. La concentración de oxígeno ahí en el aire es mucho menor. Entonces, por eso ustedes tienen dificultad para respirar, le da el soroche, pues. Entonces, normalmente a nivel del mar, la FiO2 es 21%. A nivel del mar, 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica del contenido de oxígeno, de lo cual el FiO2 21% y el resto es nitrógeno, ¿no? Entonces, esa partecita de ahí, 78% de nitrógeno. Quiero que ustedes me comprendan. ¿Qué significa? Con esa FiO2 que yo respiro normalmente ahorita, así como ustedes, tengo una PO2 mayor de 90. Pero cuando yo le al paciente está hipóxico o no recibe oxígeno en sus tejidos, esa PO2 o concentración de oxígeno en sangre baja a menos de 60. Eso sí, en y te analiza y te dice PO2 de 60. Wow, tú sabes que lo valor normal es mayor de 90. Y encima está con oxígeno y todavía tiene 60. Acá hay un problema. Le ves la PCO2, perdón, la PCO2, sí, la PCO2, que normalmente su valor es 35 a 45, eso es lo normal que ustedes tienen y yo tengo. Pero está en mayor de 50, está reteniendo CO2, mayor de 50 de PCO2, pues tienen que saber los valores normales. La PO2 normal, mayor de 90, la PCO2, 35 a 45, el bicarbonato debe estar en 24, ¿sí? El valor del índice de Kirby o PAFI debe estar mayor a 400, que eso es lo normal. Pero si está menos de 100, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria severa. Esos valores salen en el AGA, ¿me entienden? No se preocupen mucho en esa parte. Cuando ustedes estén ya en cuarto año, estén por los hospitales, y lógicamente que vamos a llevar curso más adelante conmigo. Entonces, cuando lleven a Luga, ahí en la práctica yo les voy a enseñar un AGA, y mira, acá está lo que hablaba el índice de Kirby, yo les voy a mostrar, porque ahorita es como están en primer año, quizás muchos de los términos que yo les he dicho, ustedes todavía se confunden, ¿no? Pero quiero que lleven la esencia del caso, ¿no? Y los que quieren averiguar un poquito más, simplemente agarran internet y lo googlean, qué es la PAFI o índice de Kirby, ahí les va a explicar todo, está bien detalladito y lo van a entender. Yo les he tratado de explicar, pero como les dije, ustedes quieren recabar más información, está en internet, todo está en internet, está en la red. Pero esto muchas veces sería bueno agarrar un AGA de un paciente, mira, ahora vamos a ver, acá su PO2 está en tanto, su PCO2 está en tanto, qué trastorno ácido base tiene, o sea, todo eso tenemos que ver, está con acidosis metabólica, respiratoria, para hacer el control, el manejo, está con hiperpotasemia, está con hiponatremia, hipernatremia, todo eso, chicos, lo van a aprender. Lo van a aprender porque van a llevar cursos de eso. Pero aprendan, pues, porque después llegan como internos y están, pero no saben nada. Entonces, no es así. Entonces, acá nos quedamos con evaluación primaria, o sea, perdón, con evaluación del paciente politraumatizado, evaluación primaria y secundaria, y todo el esquema que hemos hecho. Lo demás yo les he mencionado, porque yo dicto cursos a residentes, inclusive, y a veces son un poquito más avanzados, y por eso quizás ellos me entienden. Pero lo básico, lo que les he dado, yo quiero que capten. Muy bien, otra pregunta. Doctor, consulta, tipo de hemotórax más frecuente, por favor. Hemotora más frecuente, traumático, por accidente de tránsito,
se rompe algún vaso, o también postquirúrgico, ¿no? Un paciente que es posoperado de una cirugía de tórax, pues le retiran un micetoma pulmonar, un quiste hiatídico, y después sale de sala de operaciones, va a su piso y empieza a sangrar un vasito, ¿no? Y se llena de sangre, pues ahí adentro. Entonces, como tiene un dren, ahí lo ven, hemotoras en el paciente postquirúrgico. El otro es por traumatismo, ¿no? Esas son las causas más frecuentes de hemotórax. En cambio, el de hemotórax puede ser espontáneo, por una ruptura de una bula pulmonar congénita, también traumático. Entonces, hay varias causas, ¿no? Pero esas son las más frecuentes. ¿Qué más? ¿Preguntas? Preguntas, chicos. Bueno, no hay más preguntas. ¿Qué dice la delegada? Creo que ya no hay más preguntas, doctor. Muy bien, chicos, les agradezco por la atención. Espero que de algo les sirva. Traten de revisarlo, de ver y lean, pues, ¿no? Lo más importante en esta etapa de su formación es la lectura. Lean, lean. Y no se desanimen, ¿ah? Porque a veces uno lee y comprende menos. Dice, ¿qué está pasando conmigo? No es así, es el proceso de aprendizaje. No se desanimen, es cuando van al gimnasio y después les duele las piernas, ya no quieren regresar, ¿no? El que ha ido a un gimnasio sabe que es así. Pero los valientes regresan, pues, porque tienen algo fijo en su mente. Y el objetivo es ser el mejor médico cuando terminen. Entonces vamos a hacer eso. Muy bien, chicos, les agradezco por su atención. Nos estamos viendo en otra oportunidad.